Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo a todos ustedes, agradecida por acompañarnos en este informe especial. En una declaración que reproduce el periódico El Deber, Walter Chávez, asesor otra vez del gobierno, después de haber estado peleado y haber fugado a la Argentina, donde pidió asilo político, pero luego hizo sana con el gobierno y ahora es uno de los principales asesores electorales de Evo Morales. Walter Chávez opina que los casos de narcotráfico que le explotan al gobierno en la cara, pues no van a tener ninguna repercusión electoral. Es decir, que el electorado boliviano no le afecta, no le da importancia, no se escandaliza cuando se entera de los vínculos de personeros del gobierno, del partido de gobierno con el narcotráfico. Es posible que la percepción de Chávez sea cierta. Veremos qué impacto va a tener en el electorado. De ser cierto lo que dice es más que alarmante. Sería terrible realmente que los vínculos del narcotráfico, su influencia en el aparato estatal, no sabemos hasta dónde ha llegado, si la verdad el narcotráfico ha convertido al Estado un Estado a su servicio, pero que esto no le importe al electorado sería extremadamente grave, porque si hay una forma de redimir, de revertir esta situación, es precisamente a través del voto popular que refleje una preocupación, que refleje una censura, que refleje un repudio. En todo caso, lo cierto es que desde 1980 para acá la historia de Bolivia ha estado cruzada por el narcotráfico. Sin embargo, el capítulo más gordo lo ha escrito este gobierno. ¿Qué manera de tener narcos vinculados? Y estamos hablando de casos pesados. Yo diría que se ha pegado un salto grande al convertir esta actividad en una actividad mayorista. Ya no se trata de llevar jóvenes de mulas cargando 1 kilo en el estómago, poniendo en riesgo la vida, pero claro, ¿cuánto más puede entrar en un estómago? 1 kilo, por ahí, un poquito más. No, ahora los personeros que caen son pesos pesados y estamos hablando de toneladas de exportación. René Sanabria, que bueno, es una ironía dolorosa para el país, ¿no? Era el jefe de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, en realidad era un gran narcotraficante. Sentenciado a 14 años en los Estados Unidos, él confesó que estaba planeando exportar 2 toneladas, 800 kilos a los Estados Unidos, era un negocio de unos $6 millones. Cuando estaba haciendo las gestiones para esta exportación a los Estados Unidos es que cayó en Panamá. Pero claro, no fue la excepción, no fue la excepción. Al gobierno le estallan los casos de narcotráfico en la cara y después de que le estallan, hace como si estuviera luchando con el narcotráfico. Por ejemplo, en el caso Sanabria, después de que este cae en Panamá y es llevado a los Estados Unidos, pues detiene aquí a 12 supuestos cómplices, porque Sanabria no iba a trabajar solo, ¿no? Entre ellos, muchos policías, 4 importantes, uno de ellos de inteligencia de la Policía Departamental de La Paz. Bueno, después de un tiempito, cuando ya la prensa se descuida, todos fueron reincorporados a la policía y todos fueron ascendidos en la policía. Es decir, los vínculos con el narcotráfico
no fueron un impedimento para ascenso. Otro caso más que interesante es el de José González Valencia, uno de los capos del cartel Jalisco Nueva Generación que residía en Santa Cruz. Detenido en el Brasil cuando fue a tomar vacaciones, un diciembre del año 17, sale con su familia a un hotel lujoso de Fortaleza y ni bien se está poniendo los shorts para saltar a la piscina, llega la Policía Federal y lo detiene, obviamente con papeles falsos. El CEGIP yo creo que tiene que entrar en la lupa de los sospechosos porque todos los narcos llegan a Bolivia y obtienen carnet de identidad en el CEGIP, limpiando sus antecedentes, cambiándose de nombre, no tiene ningún problema, no hay cosa más fácil que obtener un carnet con nombre falso en el CEGIP. Pues eso era lo que tenía este capo del cartel Jalisco Nueva Generación. Fíjese el nivel de vínculos, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación es hoy el principal cartel de droga en México, después de que el Chapo Guzmán fue extraditado y sentenciado en los Estados Unidos. Bueno, el otro caso más que interesante es que un joven heredero de una familia de narcotraficantes cae en el Brasil cuando aterriza con una avioneta en Mato Grosso, llevando 480 kilos de cocaína, es decir, media tonelada llevaba en el avioncito. Se trata de Fabio Andrade Lima Lobo. Bueno, Fabio Andrade Lima Lobo, esto ocurrió el 17, 5 años antes, y había estado en Palmasola. Lo detuvieron infraganti cuando estaba subiendo a otra avioneta, armas y droga, infraganti. Lo procesan y el juez dice, no hay suficientes pruebas y lo libera. Una maravilla. Lo encontraron, como le digo, subiendo a la avioneta con droga y armas y el juez dijo que no había pruebas. Es más, lo declaran inocente y poquito después lo encuentran en el Brasil con 480 kilos de droga. ¿Por qué este caso es importante? ¿Qué tiene que ver con el MAS? Porque su mamá, Carmen Lima Lobo, hacía campaña para el MAS, era una de las capas del MAS en el Beni. El Beni se ha convertido en territorio del narcotráfico. Lo fue en la época de Roberto Suárez, el llamado rey del narcotráfico, cuando los arrepentidos habían convertido en Santana de Iacuma en territorio de los narcos. Bueno, pero eso fue muchos años atrás, ya todos cayeron presos, murieron, en fin, y aparece una nueva generación tomada por el MAS. El MAS ocupa políticamente el Beni a través de un fraude electoral escandaloso, pero lo ocupa. Pone al gobernador Chuto, los alcaldes, etcétera, y tiene un control absoluto, absoluto de todo lo que mueve y respira en el territorio del Beni, que ha sido ocupado por el narcotráfico, por las avionetas, por la refinación, por los laboratorios. Pues es obvio que toda la policía del Beni está sujeta a esta actividad siempre tan rentable y, por supuesto, a las instrucciones del gobernador del Beni, que trabaja directamente con las autoridades del gobierno central de el MAS. Bueno, Carmen Lima Lobo era pues, hacía campaña, y sí, hasta hace poquito, por el sí, por la reelección de Evo Morales, por supuesto, grandes entusiastas, activistas de el MAS. Carmen Lima Lobo fue candidata del MAS en la provincia de Mamoré, pero tiene un largo historial porque ella, su hijo y su padre son una cadena, podríamos decir, un cartel local de narcotráfico, que no es un pequeño cartel local, sino que trabajaron para el cartel de Cali.
se fijan el nivel, Carmen Lima Lobo se casó con un enviado del cartel de Cali, Célimo Andrade, enviado por uno de los capos del cartel de Cali para conseguir droga y llevarla a Colombia, refinarla y a los Estados Unidos. Trabajaron más de una década. Célimo Andrade, el colombiano, conoció al padre de Carmen Lima Lobo y abuelo de Fabio Andrade Lima Lobo, el que cayó en el Brasil. El abuelo se llamaba Ademar Lima Lobo Navarro. Él, junto con Célimo Andrade, hicieron uno de los carteles de narcotráfico más exitosos en el Beni. Lima Lobo, el abuelo, era especialista en las avionetas, alquilaba avionetas, conseguía las pistas, etcétera, etcétera. Entonces hicieron un joint venture del narcotráfico sumamente exitoso. Entonces, abuelo, hija, en esa actividad, Célimo Andrade conoce a la hija de su socio y se casa con ella y tienen a el último del cartel, Fabio Andrade Lima Lobo, el que cayó con 480 kilos, lo que significa que la actividad era todavía febril para exportar, para llevar en una avioneta 480 kilos de cocaína, pues quiere decir que esto fue en una dimensión mayorista. Ahora, ¿usted cree que el gobierno investigó a Carmen Lima Lobo, su gran activista del MAS? Pues no, porque no era campaña electoral. Es evidente que el gobierno se hace el que persigue narcotraficantes cuando hay actividad electoral. Bueno, otro caso importante fue el de Gutiérrez, que cayó también en el Brasil, Gutiérrez Quesada, hermano de la diputada del MAS, Amparo Gutiérrez Quesada. Este Romer Gutiérrez Quesada, que era dirigente de la organización Che Guevara, es decir, de las juventudes del MAS, máximo dirigente de las juventudes, hermano de una diputada del MAS, Amparo Gutiérrez Quesada, que no ha sido investigada ni detenida, en fin. Romer Gutiérrez Quesada cayó con 100 kilos de droga en San Paulo. Bueno, hay otros casos menores, ¿verdad? Que los podríamos seguir mencionando, pero está claro que el último caso que tiene que ver con Pedro Montenegro Paz y con toda la red de vínculos en Santa Cruz, jueces, fiscales, policía y quién sabe qué cositas más, estremece al país, ¿no? Como el caso trató, ¿no?, de ser disimulado y nuevamente le estalló en la cara, y como hay campaña electoral, por eso no le creo mucho a Walter Chávez. Yo creo que al gobierno sí le importa qué opina la opinión pública de estos casos de narcotráfico y de los vínculos del narcotráfico con personeros del gobierno, porque inmediatamente, como escobita nueva, como si fuera escobita nueva, el ministro de Gobierno se puso las pilas y en 2 quinolas, de una eficiencia que realmente sorprende, pues puso en evidencia que el cartel de policías con Montenegro Paz y un colombiano y una ecuatoriana, Enrique Villarroel Quinteros es el colombiano y Nelly Granizo Muñoz, la ecuatoriana, exportaban pues por toneladas droga a Europa. En una nota anterior les comentaba que esta red está vinculada a los narcos de Calabria. O sea, estamos hablando, ya le mencioné el cartel de Cali, ya le mencioné el cartel Nuevo Jalisco Generación,
Y ahora el grupo de Calabria, es decir, Bolivia es exportadora a los mercados y a los carteles más grandes y tenebrosos del mundo. Bueno, se dice que Montenegro trabaja para este colombiano Villarroel Quinteros. ¿Quién sabe? Por ahí Villarroel Quinteros trabaja para Montenegro Paz. Y no sabemos exactamente quién sea el jefe de Montenegro Paz. Como son asuntos del narcotráfico, como no está registrado en la bolsa de valores, no podemos saber, ¿no? Pero lo concreto es que sí era un cartel poderoso que exportaba a Europa. Entonces, desde Bélgica le mandan los datos a la policía boliviana, al ministro de gobierno, y le dicen, ha llegado al puerto de Ambares en Bélgica 670 kilos de cocaína, etcétera. Le dan todos los datos y inmediatamente encuentran los aserraderos donde embutían como un sándwich la droga entre dos tablas de madera y exportaban como exportación forestal, ¿no? La droga llegaba por toneladas a Bélgica, como uno de los puertos, uno de los puntos de ingreso a Europa. Y han encontrado los dos aserraderos, pero rápidamente. Estuvieron trabajando durante años, y el ministro no sabía nada. Ahora es muy eficiente. Y lo propio ocurre con este otro cartel, que podríamos decir es el cartel del Beni, heredero de los Andrade Lima Lobo, ¿no? Como cayeron en desgracia los Andrade Lima Lobo, pues aparecieron los Castedo. Castedo es un apellido, bueno, ¿quién no apellida Castedo en el Beni? Pero se trata de un cartel que tiene que ver también con otra gran activista del MAS, una dirigente importantísima del MAS que fue fiscal. ¿Qué le parece eso? Fue fiscal. Para ser fiscal hay que tener muñeca del gobierno, es decir, el gobierno nombra a los fiscales, ¿no? Después se cumplen las formalidades, pero uno no puede ser fiscal si no es del gobierno. Pero en este caso está claro que esta activista del MAS, Mayerlin Castedo, fue importantísima, es hasta hace poquito, hasta ayer que cayó, influyente en la política del MAS en el Beni. Trabaja directamente con la gobernación, ocupó cargo en la gobernación, fue candidata en las judiciales, se hizo pasar por dirigente indígena, falsificó papeles, los indígenas masistas le dieron credencial de ser indígena. Bueno, en fin, hizo y deshizo en el Beni. Bueno, el hijo de ella ya tenía antecedentes de narcotráfico. ¿Cómo es que el ministro no sabía? Recién se aviva cuando una avioneta cae en Paraguay con también muchísimos kilos de cocaína y el gobierno no hace nada. Cayó esto a mediados de mayo, el gobierno no hizo nada, pero ahora es evidente que por razones electorales pues están todos en esta cacería de los que se hicieron pescar, porque el gobierno nunca encuentra algo por su cuenta. Son las policías vecinas, extranjeras, es la DEA que hace estallar casos en el exterior y entonces, o el gobierno normalmente se hace loco, pero en este caso decidió, porque ya es evidente, detener a Mayerlin Castedo, su ex militante, activista del MAS en el Beni. Tiene el hijo, como le digo, que es el dueño real de la avioneta que cayó en el Paraguay, quien piloteaba el avión, un sobrino de Mayerlin, por lo tanto primo del dueño del avión, Luis Darío Candia
celada. Pero el avión estaba registrado a nombre de Humberto Roca Hurtado, que fue funcionario de la alcaldía de Reyes. Prestó el nombre para encubrir de quién realmente era la avioneta. Bueno, lo han detenido también. En fin, están presos entonces en la cárcel de Trinidad. Mayerlin, que parece ser la cabeza de este grupo, de este cartel, el hijo, la hija, Josie, y el sobrino, además de este funcionario de la alcaldía de Reyes. La policía sabía todo, ¿no? Porque la fiscal informa que la droga que cayó con la avioneta en Paraguay había sido embarcada en una hacienda de John C. Darío Candia Castedo, el hijo de Mayerlin, una hacienda que se llama Nueva York, que la droga había sido cargada en esa hacienda. Pues sí, ahora la policía sabe todo, ¿no? Sabe quiénes son los narcos, sabe las redes de los casos que estallan en el exterior. Pero del caso de Pedro Montenegro Paz, nadie me va a convencer que el gobierno no lo está protegiendo si no es hasta que lo extraditen al Brasil. El canciller Pari dice, no, Brasil no ha pedido la extradición cuando ya había una sentencia. ¿Cómo que no pidió? Pidió, se procesó y hay sentencia para la extradición. Y Pari decía, Brasil no ha pedido la extradición. Después, el Brasil volvió a pedir, es decir, fruto de la corrupción en nuestro país, Brasil tiene que hacer la misma solicitud 2 veces para extraditar al mismo narcotraficante. Es que la sentencia existe, que un juez de la niñez de Cotoca, ¿no? Hubiera decidido que esa sentencia no sirve y haber eliminado un párrafo para darle libertad incondicional a Pedro Montenegro Paz es otra cosa, pero no puede ser que valga la determinación de un juez de Cotoca en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en nuestro país parece que es así. Pero no solamente este juez y no solamente esta diletancia de la Cancillería, ¿verdad? Exigiéndole que Brasil haga los trámites por segunda vez, porque piensan darle 6 años de prisión en nuestro país por haber usado un carnet con nombre que no le corresponde, para no mandarlo al Brasil, donde le esperan al menos 25 años de prisión en una de esas tenebrosas cárceles brasileras. Acá va a estar muy cómodo, sin duda muy cómodo. Pero, ¿cuál es el halo que deja? Toda la penetración de influencia, de protección y muy posiblemente de haber involucrado. Ya está claro lo de los 2 jefes más importantes de la policía de Santa Cruz, pero junto con eso, la propia base de la policía en Santa Cruz presentó una fotografía a la Fiscalía de Santa Cruz donde se muestra, hoy la fotografía es impresionante, de todo lo visto es lo que más me impresiona, ¿no? Está Pedro Montenegro Paz, ¿no? El narco número 1, digamos, el corazón de este caso, y al lado está el comandante departamental de Santa Cruz de la policía, Igor Echegaray. Y al otro lado de Montenegro está el comandante general de la policía, el número 1 de la policía, ¿no? Vladimir Calderón. Bueno, a esos niveles llegaba, ¿verdad? No solo es el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, no solo es Medina, no solo es el jefe de propiedades, no.
el hombre está, no todos de traje y corbata, en acto oficial de la policía, el narco, ¿no? Nuestro Pablo Escobar, ¿no? En el medio de los altos capos de la policía que dicen que nunca lo habían visto, que no lo conocían, que no tienen ninguna relación, pero ahí está la fotografía. Pero no solo eso, hay otra fotografía, y las fotografías cantan de, de este narco, ¿no? El Montenegro, abrazando a Osvaldo Valencia. ¿Quién es Osvaldo Valencia? Pues es uno de los 5 miembros del Tribunal Constitucional que aprobó la reelección de Evo Morales en contra de lo que dice la Constitución. Ese es Valencia, es decir, el narcotráfico, pues sí, a los abrazos con los miembros del Tribunal Constitucional que están por la reelección de Evo Morales. ¿Cómo es que se codeaba, ¿no? Con los magistrados del Tribunal Constitucional? No solo con el juececito de Cotoca, ¿no? No, le estoy hablando con Osvaldo Valencia y también con su secretaria, es decir, amiguísimo de doña Telma Morales, secretaria de Valencia, ¿no? Secretaria del Tribunal Constitucional. Bueno, y de ahí para abajo, pues jueces, fiscales, reinas de belleza, ¿qué le voy a decir? Adriana Daniela Méndez Justiniano, que representó a Bolivia, guapísima, que estuvo en la Miss para Reina de las Américas en Cartagena, Colombia, ni hablar de Cartagena, ¿no? Porque todo esto estalló por un viaje a Cartagena. Bueno, está con arresto domiciliario ella y otra reina de belleza, pues que frecuentaban al narco, porque a los narcos les encantan las reinas de belleza. Y a las reinas de belleza, algunas, porque para qué generalizar, algunas, pues también les encantan los narcos. Y entonces Adriana dice que nunca tuvo nada que ver con Montenegro Paz, pero resulta que hay 21 llamadas telefónicas entre el 1 de enero y el 26 de abril, ¿no? 21 llamadas telefónicas entre ellos, y en los carnavales en marzo, en el mismo hotel, mire qué casualidad, también allí estaba alojada la Miss de belleza, Adriana Daniela Méndez Justiniano, en el mismo hotel donde estaban todos los policías, las esposas, las amigas, bueno, ahí con Pedro Montenegro Paz, lo que no se sabe si le pagó o no le pagó el pasaje. Bueno, pero sería lo de menos, lo de las Mises. Lo más grave son los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo más grave es que un fallo de la Corte Suprema la cambia un juez de Cotoca y eso es lo que vale, que durante años no lo buscaron, que ahora está preso por delitos menores, no por narcotráfico, y que no lo extraditan al Brasil, en fin, y que el gobierno pues está queriendo mostrar que sí lucha contra el narcotráfico con este caso de haber encontrado los aserraderos desde donde se exportaba la droga, que es el cartel de Pedro Montenegro, y por otra parte el cartel de El Beni, que cayó en Paraguay y pues sí detiene a la que fue una gran activista y funcionaria del MAS, Castedo, la detiene a ella, a sus hijos, y entonces parecería, o por lo menos eso es lo que quiere hacer ver el gobierno, que sí hay una lucha contra el narcotráfico. Como ven, son todos casos que no los investigó la policía acá, que no los investigó el Ministerio de Gobierno y que, reitero, son casos descubiertos en el exterior y que ya son inocultables. Ahora, vuelvo al tema central. ¿Será que estos casos no le van a interesar al electorado? Bueno, yo creo que a 1/3 del electorado que va a respaldar al MAS, evidentemente, no le importan.
Dentro de ese electorado estarán pues muchos favorecidos por el narcotráfico, proveedores de materia prima al narcotráfico, proveedores de químicos al narcotráfico, transportistas, pilotos del narcotráfico, los que aquí alquilan haciendas, en fin, no, todos están muy contentos con el actual gobierno, que entre otras cosas ha legalizado la materia prima destinada al narcotráfico. Pero hay 2/3 del país que yo creo van a reflexionar y van a entender que no es posible regalarle un país al narcotráfico, que un país manejado por el narcotráfico es un país que va a la desestabilización, que va a la violencia inevitable, ¿no? Ya ha empezado, es decir, en capitales como Cobija, como Santa Cruz, como Trinidad, cualquier mañana usted abre su puerta y va a encontrar un cadáver en la cuneta. Eh, Jóvenes que son secuestradas y quemadas, desaparecidas. Bueno, es el halo de violencia grande, profundo, que deja el narcotráfico, además de centenares de personas presas, involucradas en tráfico. Este es el país que queremos, este es el país en el que no hablemos ya de las posteriores generaciones. Muchos dirán, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los nietos? ¿Qué me importan los nietos? Usted quiere vivir en medio de balaceras, de muertos, de tráfico de drogas, que su policía esté al servicio de los narcotraficantes. Yo creo que no, yo creo que sí nos mueve, yo creo que sí nos indigna y yo creo que sí podemos ver el reflejo de lo que nos espera con los casos que se han presentado en Colombia, con la situación en México insoportable, guerras entre pandillas de narcotraficantes, asesinatos de policías, policías que asesinan periodistas, en fin, no es una región del mundo a la que usted quisiera trasladarse, pero esa realidad está siendo importada al país con esa tolerancia, porque claro, inicialmente el mucho dinero, el dinero fácil que no le cuesta a usted 20 años levantarse 5 de la mañana, acostarse 11 de la noche, trabajar y trabajar y trabajar y ahorrar unos pesitos, a ver si hace la casa, a ver si se compra un carrito viejo, etcétera. No, de pronto usted tiene tanta cantidad de plata que deja el narcotráfico que bueno, ¿no? Llega con sus 4x4, se hace casas aquí, casas allá. Bueno, la gente pues quisiera sí, no trabajar tanto y recibir mucho, pero claro, después va a terminar preso, el hijo va a terminar muerto, la hija violada, ¿no? Ese es el país que deja el narcotráfico y es el país al que nos tenemos que oponer, al país que tenemos que resistir. Yo sí creo que nos importa y creo que nos tiene que importar mucho porque también creo que una mejor Bolivia es posible, una Bolivia de trabajo, una Bolivia de seguridad, porque no, mientras exista el narcotráfico, no tendremos seguridad ni en nuestras casas ni en las calles. Eh, entonces, sí creo que estos casos van a hacer mella en el electorado. Ojalá hagan mella en el electorado. Pero lo más importante que estas actuaciones rápidas del ministro de Gobierno, deteniendo aquí y allá, es obvio que son actuaciones electorales para cuando uno le diga, los narcovínculos, diga, pero si yo detuve a fulano, sutano. Bueno, sí, los ha detenido, pero la verdad es que cayeron por acción de policías vecinas, por acción de nuestra policía, no cayó nadie, por acción de nuestra policía, al revés, tuvieron buenos años de actividad tolerada, encubierta, con resultados económicos muy jugosos. Pues imagina, ¿no? Ha caído un envío de 600 toneladas
¿Cuántas habrán entrado? Lo propio con la avioneta del Paraguay. 200 kilos, ¿cuántos habrán metido? ¿No? Y así todos, ¿no? Lo que cae, es obvio, es una décima parte de lo que realmente exporta el narcotráfico. Bueno, yo llego hasta acá en mi reporte. Ha sido un gusto conversar con ustedes, darles estos datos y con otro informe especial aquí en Cabildeo a las 10 de la mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.